la semana del 18, es decir, la próxima semana, pues ya van a estar habilitados las tareas, así que estar pendientes. Y la siguiente semana va a estar habilitado el examen para que usted pueda presentarlo en relación a su tarea. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase. Espero que todos, como siempre, estén muy bien y espero que hayan tenido pues una semana muy bendecida, llena de éxitos y pues que se encuentren bien de salud. Para el día de hoy en Derecho Procesal Penal 2, pues ya es nuestra semana número 14. Para el día de hoy, pues traemos la temática del diligenciamiento del debate. La semana pasada, si se recuerdan, pues iniciamos viendo lo que es eh, nuestro debate o la etapa de juicio, ¿verdad? Pero en general los principios y su estructura, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pudiéramos ya desarrollar lo que es la audiencia, ¿verdad? En donde se da el diligenciamiento del debate. Así que vamos a iniciar identificando pues nuestro objetivo de clase como siempre, ¿verdad? Entonces, para el día de hoy, pues nuestro objetivo de clase es que el estudiante de Universidad Rural de Guatemala en su formación profesional, pues conozca de la forma a través de la cual se realiza el diligenciamiento del debate oral y público en marco al proceso penal guatemalteco. Bien, entonces para que nosotros comprendamos, ¿verdad? Ya ahorita es prácticamente el desarrollo del debate oral y público, ¿verdad? Para que usted sepa qué es lo que se hace en una audiencia de debate, ¿verdad? Para que cuando usted esté ejerciendo, pues no tenga ningún problema en relación a esto, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar ya de lleno con nuestra clase, nuestro tema. Y vamos a iniciar, ¿verdad?, con lo que es el desarrollo del debate. Es importante que nosotros tomemos en cuenta, ¿verdad?, que esta etapa, pues, se considera como la principal del proceso. Es donde se van a comprobar y valorar los hechos, las circunstancias, la participación del acusado y se resuelve el conflicto penal, ¿verdad? Es decir, el delito del cual se le acusa, su situación jurídica. Así que nosotros debemos de tomar en cuenta esto, ¿para qué? Para que nosotros sepamos, ¿verdad?, que esta audiencia pues es la definitiva. Si no se resolvió la situación jurídica de la persona en lo que es la primera declaración, pues nosotros debemos de tomar en cuenta de que se va a resolver hasta en debate, ¿verdad? Ahí se va a comprobar si la persona acusada es inocente o es culpable. Así que vamos a proceder a analizar la estructura del debate, ¿verdad? Para que nosotros sepamos realmente qué es lo que pasa en esta audiencia de debate. Y como primer punto es la apertura del debate. Usted puede irse a su artículo 368 del Código Procesal Penal
y ahí se va a percatar de que se encuentra regulado la apertura de debate. Este es el primer paso que se da en la audiencia de debate. ¿Qué sucede en esta audiencia de debate? El tribunal de sentencia, recordemos, ¿verdad? Que la semana pasada pues vimos la competencia de los que conocen el desarrollo de un debate, es decir, un juicio oral y público. Pues en este caso, ¿verdad? Demos el caso que sea un tribunal de sentencia, ya sea colegiado o sea unipersonal. En este caso, pues si es unipersonal, pues el juez, ¿verdad? Se va a constituir en la sala de audiencias del tribunal de sentencia y revisa, ¿verdad?, la carpeta judicial para saber de qué caso se trata. Seguidamente, el juez o el presidente del tribunal de sentencia pues va a verificar la presencia de las partes. ¿Para qué? Para saber si se encuentran presentes, ¿verdad?, los distintos intervinientes en la audiencia. Entonces, en este caso, estamos hablando del fiscal del Ministerio Público o agente fiscal del Ministerio Público, el acusado, el defensor, la víctima o agraviado y las demás partes que hubieran sido admitidas en dicho juicio, ¿verdad? Así como los peritos, testigos e intérpretes, porque recordemos que ya que Guatemala pues es muy rica en sus idiomas, en su cultura, así que también pues si es necesario, ¿verdad? Un intérprete o un traductor si se necesitara al momento de que el acusado pues fuera un extranjero y no supiera entender el idioma español. Entonces ahí necesitaríamos un traductor. Asimismo, pues también necesitaríamos, si fuera, por ejemplo, alguien, un sordomudo, también podríamos pues tener la ayuda de un intérprete, ¿verdad? Entonces, el juez va a verificar si se encuentran, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se pueda saber si se va a llevar a cabo o no esta audiencia. En este punto debemos nosotros de tomar en cuenta el principio de inmediación. Recordemos que la semana pasada pues vimos este principio de inmediación, ¿verdad? ¿Y en qué consistía? En que es un principio que pues persigue que las partes procesales se encuentren en contacto directo pues en la audiencia de debate, ¿verdad? Ya que si falta uno de ellos, pues se tendría que suspender la audiencia de debate, ¿verdad? Entonces es importante que se tome en cuenta estos principios que vimos la semana pasada. Un debate no puede abrirse o desarrollarse si faltara alguno de los jueces. También es importante que recordemos eso. El ente fiscal o el acusado, ¿verdad? Y su defensor, puesto que ello significaría abrir el juicio incurriendo en un motivo que va a anular absolutamente su desarrollo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, nosotros debemos de tener cuidado en esta situación, ya que el juez pues tiene que tomar, el juez o el presidente del tribunal pues debe de tomar en cuenta esta situación. Seguidamente, pues el presidente del tribunal declara abierto el debate, ¿verdad? Según el principio de dirección del debate, lo siguiente es que el juez aperture el debate. Ya abierto el debate, pues el juez o presidente del tribunal de sentencia va a realizar las advertencias correspondientes
al acusado sobre la importancia, ¿verdad?, y significado de lo que va a suceder en dicha audiencia, y le indicará, ¿verdad?, que preste toda aquella atención, ya que lo que sucederá en el debate pues le afectará directamente a él, ¿verdad? Entonces, por esa razón es de que se le hacen las advertencias al acusado, ¿verdad? Posteriormente se inicia ya con los alegatos de apertura a juicio. Es decir, que ahí se le indica pues inmediatamente, ¿verdad?, por el presidente del tribunal o el juez de unipersonal, que tiene la palabra en su orden, ¿verdad?, a las partes, tanto acusadora como la defensa, para que presente dichos alegatos. ¿Qué es un alegato de apertura? Esa sería la pregunta. ¿Qué es un alegato de apertura? Es la exposición inicial del Ministerio Público y de la defensa. En este alegato, el Ministerio Público, ¿verdad?, va a exponer una tesis argumentando de forma resumida el hecho de la acusación, así como la calificación jurídica, las pruebas con las cuales va a respaldar, ¿verdad?, los hechos que se le están atribuyendo pues al acusado, ¿verdad? Entonces, también pues su argumento, ¿verdad?, sobre cómo logrará probar dicho hecho, la participación y la culpabilidad del acusado, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para destruir su presunción de inocencia. Ese es el objetivo con los alegatos de apertura, destruir ese derecho, ese principio de presunción de inocencia. La defensa, por su parte, va a exponer una antítesis sobre el hecho, ¿verdad?, imputado al acusado. Va a exponer brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo, ¿verdad?, con las que va a demostrar al tribunal o al juez unipersonal de sentencia la desacreditación de los hechos planteados por el Ministerio Público, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, la participación del acusado, y que al concluir el debate, pues persistirá la inocencia y deberá ser absuelto de todo cargo. Ese es un alegato de apertura, ¿verdad? Eso se puede indicar que es el alegato de apertura a juicio. Un ejemplo sería, por ejemplo, de un argumento del Ministerio Público. Demos el caso que el juez le dio la palabra al fiscal del Ministerio Público, agente fiscal, para que presente sus alegatos de apertura. El Ministerio Público, durante el desarrollo del debate, pues con el diligenciamiento de los medios de prueba testimonial, pericial y otros medios de prueba, probará la participación del acusado Juan Pérez en el hecho imputado, que consta en el escrito de acusación, en virtud que con fecha, tenemos un caso, 5 de julio del año 2020, siendo aproximadamente las 16 horas, con violencia física, portaba un cuchillo
en su mano derecha y aprovechando de su superioridad física, despojó de sus pretensiones, de sus pertenencias, perdón, eh, a, a la señorita Jessica Salazar. eh, Ante tales hechos, la víctima solicitó ayuda a los agentes de la Policía Nacional, eh, Jorge Vides y Lorenzo Ochoa, quienes se encontraban en el lugar y al darle persecución al sindicado, pues lo lograron aprender instantes después de haber cometido el hecho sobre la Sexta Avenida, 8, 8-12 de la zona 1 de esta ciudad. Y al momento de la detención, pues le incautan al acusado un bolso y varias pertenencias de mujer, las cuales pues fueron reconocidas por la agraviada como de su propiedad, por lo que al diligenciarse la prueba ante el honorable tribunal o ante el honorable juez unipersonal de sentencia, el Ministerio Público destruirá la presunción de inocencia que constitucionalmente le ha asistido al acusado durante el proceso penal y demostrará que es culpable del delito de robo agravado fundamentado en el artículo 252 del Código Procesal Penal. Ahí nos encontramos, ¿verdad?, con un alegato de apertura del Ministerio Público. En cuanto a la defensa, pues usted igualmente va a proceder a hacer su alegato de apertura y en este caso, pues va a indicar usted que en esta representación espera que durante el desarrollo del debate los honorables jueces o el honorable juez unipersonal de sentencia que eh, aprecien, puedan apreciar que la acusación no tiene ningún fundamento para destruir la inocencia de mi patrocinado. Toda vez que el Ministerio Público no cuenta con las pruebas suficientes para probar que mi cliente haya participado en el delito imputado. Y demostraremos ante este tribunal de sentencia a través de la declaración de testigos propuestos y otros medios de pruebas que se le deberá absolver de todo cargo a mi patrocinado. Ese es un alegato de apertura de un abogado defensor. Dependiendo del caso, ¿verdad? Así se va manejando pues un alegato. ¿Cuál es el objetivo del alegato de apertura? El objetivo es fijar en los jueces la tesis y la antítesis que se tenga, ¿verdad? ¿Cómo fue que pasó y cómo lo está comprobando el Ministerio Público? La antítesis, cómo sucedió el hecho desde el punto de vista del acusado y cómo lo está comprobando, ¿verdad? Entonces es importante los alegatos. Bien, como segundo punto del debate tenemos lo que son la etapa de los incidentes. Los incidentes en el artículo 369, pues se nos regula que el segundo paso, pues son los incidentes, ya se aperturó, ya se alegó a, ¿verdad?, ante el tribunal
Así que ahora van lo que son la etapa de los incidentes. En este caso, el presidente del tribunal de sentencia o el juez unipersonal de sentencia concede la palabra al Ministerio Público, al querellante adhesivo si lo hubiere, al abogado defensor y a los demás sujetos procesales. ¿Para qué? Para que estos puedan manifestar, ¿verdad?, sobre el planteamiento de incidentes. Las cuestiones incidentales que puedan plantearse son innumerables, ¿ya? Pueden ser varias, pero se pueden dividir en dos grupos muy importantes, ¿verdad? Aquellas cuestiones incidentales que se puedan plantear para discutir la competencia del tribunal, ¿verdad? La incompetencia por razón de territorio, recusaciones o inhibitorias surgidas, ¿verdad? Previo a iniciar el debate. El segundo grupo, pues, podrían ser todas aquellas cuestiones que sirvan para señalar actividad procesal defectuosa y que sean imprescindibles, ¿verdad?, subsanar previo a seguir el debate, o cuestiones de fondo que influirán, ¿verdad?, en la sentencia o antes de ella, ¿verdad? Entonces, el artículo 369 del Código Procesal Penal establece que todas las cuestiones incidentales que se pudieran suscitar serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal pues resuelva hacerlo sucesivamente o deferir, ¿verdad?, alguna de ellas, según convenga, ¿verdad?, al orden del debate. En la discusión de las cuestiones incidentales, se le concederá la palabra una única vez por el tiempo que establezca el presidente del tribunal, al Ministerio Público, al defensor y a los abogados de las demás partes, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta este artículo 369 del Código Procesal Penal. Asimismo, debemos de entender que el incidente, ¿verdad?, es un litigio accesorio al procedimiento judicial, pero que guarda relación con él. Y, ¿verdad?, aparte de que guarda relación con el procedimiento judicial, el juez o el tribunal debe resolver durante el juicio, ¿verdad? Es importante tener en cuenta esto. También es importante, ¿verdad?, recordar que un incidente pues se va a tramitar, ¿verdad? Se va a plantear de una forma oral, y estos son innominados, ¿verdad? El interponente puede llamarlos como él quiera, no importa, ¿verdad? La cosa es que lo plantee de la forma correcta. Se le concede la palabra a los demás sujetos procesales para que manifiesten lo referente al incidente planteado, ¿verdad? El juez puede decidir resolver inmediatamente, suspender el debate para deliberar sobre el planteamiento del incidente y resolver posteriormente en otra audiencia, o resolver hasta en sentencia al momento de la deliberación, ¿verdad? Entonces, estas tres opciones se tienen, ¿verdad?, al momento de estar planteados los incidentes.
Bien. Un ejemplo de incidentes podrá ser que una persona la hayan procesado por hurto y el juez contralor le haya abierto un juicio por robo. En este caso, pues el defensor al tomar el caso previo a iniciar el debate podrá plantear ante el tribunal incidente de violación al tomar el caso, violación al derecho, ¿verdad? De defensa por cambio de la calificación jurídica del proceso sin el derecho a defenderse, porque recordemos que solo se puede modificar antes de presentar la acusación la calificación jurídica, ¿verdad? Entonces, si aquí no se hizo ninguna audiencia para modificar esta calificación jurídica, pues no se puede aperturar a juicio por esa calificación, ya que a él lo aprendieron y lo están procesando por el delito de hurto, ¿verdad? Entonces ahí se plantea un incidente. Otro ejemplo sería la obtención y admisión de la prueba ilegal. Sería otro. Ahí pues se puede uno fundamentar en el artículo 183, ¿verdad? Del Código Procesal Penal. Por ejemplo, que el proceso se haya dado o se haya iniciado, ¿verdad? Con un allanamiento ilegal y que como consecuencia de este se había obtenido pues la prueba, ¿verdad? Eh, es importante también, ¿verdad? Esto porque entonces ahí hay que solicitar al tribunal que al resolver el incidente, ¿verdad? Con lugar se declare el archivo del proceso por violación del derecho fundamental constitucional, ¿verdad? Entonces también es importante tomar en cuenta esto. Hay muchos incidentes, ¿verdad? Pero esto sería un ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes se den una idea qué es lo que puede pasar en un caso, en una audiencia, ¿verdad? ¿Qué incidentes puede usted plantear? Por eso se le llaman innominados, porque usted lo puede plantear con el nombre que usted quiera, ¿verdad? Lo importante es el fondo, ¿verdad? El fondo, ¿qué es lo que usted quiere eh, dar a conocer con su incidente, ¿verdad? Esto sería en relación a los incidentes. Recordemos que el incidente, pues la resolución que resuelve estos incidentes pueden ser resueltos, ¿verdad? Y ahí pues se puede plantear un recurso de reposición, ¿verdad? En esa audiencia para que se pueda reponer esa resolución, ese auto, tomando en cuenta pues otras circunstancias, ¿verdad? Y si en caso pues se resuelve en sentencia, pues se puede plantear un recurso de apelación especial. Entonces debemos de tomar en cuenta, el recurso de reposición se puede plantear en contra de la resolución de los incidentes que se está resolviendo de una vez en forma oral durante el debate. Si se resuelve el incidente en sentencia, ¿verdad? Entonces ahí sí corresponde un recurso de apelación especial. Bien, el tercer paso
de esta audiencia es la declaración del acusado. Es importante, ¿verdad?, que nosotros tomemos en cuenta también esta parte, la declaración del acusado. La declaración del o de los acusados, porque recordemos que dependiendo del caso, pues puede ser uno o pueden ser varios, ¿verdad? El presidente del tribunal o el juez unipersonal, ¿verdad?, según el caso, explica al acusado con palabras claras y sencillas el hecho que se le está atribuyendo y su participación. Así también le va a advertir que puede abstenerse de declarar y que el debate continuará aunque él no declare, porque recordemos que el artículo 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el sindicado no será obligado a declarar contra sí y parientes. Así que solo se le indica si él quiere, puede declarar, y si no, pues el debate continúa aunque él no declare. Posteriormente, el tribunal pues pregunta, ¿verdad?, los datos personales del acusado, tales como el nombre completo, sobrenombres, es decir, apodo, edad, lugar y fecha de nacimiento, número de documento personal de identificación, estado civil, profesión, oficio, nacionalidad, dónde reside, con quién vive, personas que dependan económica de él, y sobre si ha sido perseguido pues penalmente, ¿verdad?, con anterioridad. Asimismo, el presidente o el juez del tribunal pues advierte, ¿verdad?, a las partes sobre la posible modificación de la calificación al concluir el debate. Porque recordemos que pues puede ser que se modifique, ¿verdad? Puede ser que la prueba le demuestre a los jueces o al juez de que hay posibilidad de que de que no haya cometido ese delito, sino que hayan sido varios delitos, o que el delito, pues, en donde se encuadró, pues, no sea otro, ¿verdad? También puede suceder eso. El presidente o juez del tribunal preguntará al sindicado si desea declarar, ¿verdad? Porque es importante que pues, manifieste si quiere o no quiere declarar. Bien, ¿qué pasa si el sindicado no quiere declarar? Como lo hemos visto, ¿verdad?, anteriormente, si él no declara, pues continúa el debate. Algunos abogados defensores, pues, asesoran al sindicado que no, que es el momento oportuno, ¿verdad?, para que se abstenga a declarar, a veces como una estrategia de litigio, ¿verdad?, para escuchar la declaración de algunos testigos y preparar la declaración sobre el hecho discutido, ¿verdad?, ya que el artículo 372 permite que el acusado pueda hacer las declaraciones que considere pertinentes durante el curso del debate, ¿verdad? Incluso si antes de se hubiera abstenido, siempre de que se refiera, ¿verdad?, al objeto del debate. Entonces, es importante recordar el artículo 372. Si decide declarar el acusado,
será amonestado, ¿verdad? Para decir la verdad, ya que recordemos que únicamente los testigos y los peritos son los que se protestan. El acusado, pues únicamente se amonesta para decir la verdad. Y se le concede, ¿verdad?, la palabra para que se manifieste libremente en cuanto tenga conveniente sobre la acusación formulada por el Ministerio Público. Podrá ser interrogado posteriormente por el Ministerio Público, el abogado defensor, el querellante si lo hubiere y los miembros del tribunal de sentencia. ¿Por qué? Porque recordemos que también los jueces tienen la facultad para poder interrogar. Asimismo, posteriormente, los demás sujetos procesales según lo considere el tribunal. Bien, ¿qué pasaría si fueran varios los acusados? El artículo 371 del Código Procesal Penal, pues establece que si son varios los acusados, al pasar a declarar, pues estos lo harán de uno por uno, ¿verdad? Por lo tanto, el presidente alejará de la sala de audiencia eh, a los que no declaren en ese momento. ¿Para qué? Para que estos pues no escuchen las declaraciones eh, del que va a declarar en ese momento, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder resguardar esas declaraciones, ¿verdad? Es correcto que se lean la primera declaración del sindicado, es decir, la que prestó en la audiencia de primera declaración ante el juez de primera instancia, pues porque es importante, ¿verdad? Hay algunos jueces que toman esto como que si el acusado pues hubiera declarado. Pero fíjense que según el artículo 16 de la Constitución, eh, pues la declaración, ¿verdad? De, de esta persona en la primera declaración, pues no debería de ser presentada ni leída, o sea, es decir, que no debe de leerse y tomarse como una declaración en debate. ¿Por qué? Porque ahí se le estaría violentando, ¿verdad?, su derecho eh, constitucional a decidir libremente si declara o no declara, ¿verdad? Entonces, si él dice no voy a declarar, pues ningún juez tiene el derecho de que se lea una declaración que ya fue presentada en su oportunidad, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta este artículo 16 constitucional. Ahora vamos al diligenciamiento de las pruebas. Acá, pues, ¿qué quiere decir esto? Pues que cuáles son los pasos, ¿verdad? Para poder eh, tenerlo en cuenta. Es la recepción de las pruebas. Vamos a ver lo que es la recepción de las pruebas. Terminada la declaración de los acusados, pues se recibirá la prueba en el orden indicado en los artículos 376, 377 y 380 del Código Procesal Penal. ¿Qué se refiere en verdad? Que primero deberá recibirse la prueba pericial, luego la testimonial,
Posteriormente, todos los otros medios de prueba, como exhibición, lectura de documentos, exhibición de cosas presentadas o secuestradas, ¿verdad? Exhibición de pruebas auditivas, eh, reconocimiento de lugares o reconstrucción de los hechos, ¿verdad? Entre otros. Entonces, ese orden es el que se toma. ¿Puede variarse el orden del diligenciamiento de la prueba? Sí, sí se puede. Este orden puede ser alterado si lo considera conveniente el tribunal. Entre algunas causas, ¿verdad? La incomparecencia de algún perito o algún testigo, o porque en el momento, ¿verdad?, de la recepción de la declaración de un perito o declaración testimonial, es necesaria o necesario, pues poner el documento, ¿verdad?, a la vista, pero este obra en el apartado de otros medios de prueba, según el artículo 80 del Código Procesal Penal. Y para relacionar ambas pruebas, pues la parte que lo considere conveniente, fundamentándose, ¿verdad?, en el artículo 375 y 380 del Código Procesal Penal, puede solicitar al tribunal la alteración de la recepción de esto, ¿verdad? De estas pruebas, como una estrategia, ¿verdad?, que se utiliza en el litigio por las partes y el criterio del tribunal. Todo va a depender del criterio del tribunal. Un ejemplo de esta alteración de la prueba, de la recepción de la prueba, podría ser que el día del debate en que están recibiendo a los testigos no haya asistido y para poder continuar debe y darle celeridad, ¿verdad?, al juicio, pues el presidente señala que se va a recibir todos los medios de prueba documentales que fueron ofrecidos en tanto llega el día siguiente en que se continuará recibiendo a los testigos que podrán mandarse a conducir, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta esto. Bien, entonces es importante que nosotros hablemos, ¿verdad?, que de la prueba pericial, ¿verdad?, en el debate. Es la primera que se va a presentar en el debate. ¿Quién es el perito? Pues son todos aquellos profesionales dotados de conocimientos especializados y reconocidos, ¿verdad?, a través de sus estudios superiores en determinadas ciencias, artes u oficios, ¿verdad?, que suministran información u opinión fundada a los tribunales de justicia, ¿verdad?, sobre los puntos litigiosos que son materia, pues, de un dictamen, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta esto. En este caso, pues, el juez o el presidente del tribunal procederá a verificar la presencia de los peritos propuestos que hayan comparecido y procederá, ¿verdad?, a llamarlos uno por uno. Recordemos que son trasladados a una sala de espera y
se llama uno por uno. El juez o el presidente del tribunal pues identificará al perito pidiendo su nombre, documento personal de identificación, debiendo protestar en este momento y advertirle de decir la verdad. Recordemos que los peritos pues son protestados igual que los testigos. Entonces, en este caso, pues recordemos que la protesta sería, promete usted como perito decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala, debiendo el perito responder sí prometo decir la verdad. El presidente del tribunal le hará, ¿verdad?, las siguientes preguntas. ¿Conoce usted al imputado o al agraviado? ¿Tiene algún parentesco, amistad o enemistad con el imputado o con el agraviado? ¿Verdad? Entonces es importante que le pregunte estas situaciones. Posteriormente, el juez o presidente del tribunal pues hará leer a los peritos las conclusiones de los dictámenes presentados. Si estos hubieran sido citados, responderán directamente a las preguntas que les fueron formulados por las partes. Es decir, que se le puede dar un interrogatorio, ¿verdad?, con el perito, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta esto. Es importante tomar en cuenta que en estos casos, de peritos, pues nosotros como abogados defensores, ¿verdad? O como abogados querellantes, cuando a veces no comprendemos términos, pues podemos hacer uso de la figura del consultor técnico, ¿verdad? Pues ¿verdad? Nos ayudará a poder entender los dictámenes presentados en el tribunal y así poder comprender y poder hacer el interrogatorio correspondiente. Es importante saber que los dictámenes emitidos por los peritos pues son pruebas documentales, las cuales pues están identificados como otros medios de prueba, ¿ya? Así que recordemos, ¿verdad?, que el consultor técnico está regulado en el artículo 141 del Código Procesal Penal y existen casos que por sus particularidades pues se necesita el conocimiento específico del cual, ¿verdad?, los abogados y abogadas no son expertos, ¿verdad? Por lo tanto, se necesita ser asistidos pues por un consultor técnico. ¿Cuál es el momento procesal oportuno para proponer al consultor técnico? Es importante hacer mención de la sentencia de fecha 30 de julio del 2014, dictada por la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad?, bajo el expediente número 2128-2013, estableció que conforme a una interpretación sistemática y teológica y teleológica, el artículo 141 del Código Procesal Penal, pues la proposición de los consultores técnicos, ¿verdad?, no está limitada a una fase procesal específica, ¿verdad?, puesto que su participación puede ser solicitada, pues incluso, ¿verdad?, en el desarrollo del propio debate.
Por lo tanto, ¿verdad? Si nosotros no comprendemos algo y lo queremos proponer desde un principio, pues el juez va a analizar nuestra solicitud. ¿Cuántos consultores técnicos se permiten? Pues según el artículo 230 del Código Procesal Penal, pueden proponer un número no superior, ¿verdad?, al de los peritos designados. Por ejemplo, si son 4 peritos, pues no se puede solicitar 5 consultores técnicos si solo hay 4 peritos, ¿verdad? ¿Qué facultades tiene el consultor técnico? Presentar las operaciones periciales, presenciar, perdón, las operaciones periciales, es decir, ir, por ejemplo, a una reconstrucción de los hechos, a un examen, ¿verdad?, mental o médico forense, ¿verdad? También se puede. Hacer observaciones, pues, durante el transcurso de los peritajes, hacer constar observaciones en los peritajes también se puede, ¿verdad? En la etapa del debate, el consultor técnico, pues, podrá realizar únicamente, ¿verdad?, las siguientes facultades: acompañar a quienes asiste, interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes, emitir, ¿verdad? Emitir conclusiones sobre la prueba pericial. ¿Qué diferencias hay entre un perito y un consultor técnico? El perito es auxiliar del juez, no interroga, son designados de oficio o a solicitud de parte, y el consultor técnico pues es un auxiliar de la parte que lo propone, interroga a los peritos, traductores o intérpretes, y son designados, ¿verdad?, solo a solicitud de parte. Posteriormente, el presidente del tribunal inmediatamente concederá la palabra a las partes que a la parte que lo propuso para que lo examine al perito sobre la idoneidad de hechos y comparecencia al tribunal, debiendo, ¿verdad?, responder el perito al interrogatorio. Así que es importante porque el perito, recordemos que es idóneo cuando es adecuado o apropiado, ¿verdad?, la necesidad de probatoria dentro del juicio. Debe de ser imparcial también y tiene que tener conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos o profesionales, ¿verdad?, que puedan informar al juez sobre algún hecho o circunstancia relacionados con la materia de la controversia que se está dando en el juicio, ¿verdad? Posteriormente al interrogatorio que se le está presentando al perito, el presidente del tribunal concederá la palabra a las demás partes procesales para que lo examinen también. Es decir, que también van a tener la oportunidad de poder realizarle preguntas al perito, la defensa, al querellante, ¿verdad? Entonces, para esto es importante que estos sujetos procesales tomen en cuenta que no pueden realizar preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas. ¿A qué se refieren esas preguntas capciosas? Son aquellas que se basan en artificios o engaños, ¿verdad? Se hacen con el propósito, pues, de obtener
conclusiones favorables, ¿verdad? A la tesis de aquel que lo formula, ¿verdad? Asimismo, pues una pregunta impertinente es aquella que no tiene relación con el hecho objeto de litigio dentro del juicio, ¿verdad? Y por último, recordemos que las preguntas sugestivas, pues son aquellas que sugieren, perdón, al perito una respuesta, ¿verdad? Deseada por la parte que lo interroga. Así que ahí finaliza la declaración del perito y así se continúa, ¿verdad? Con las demás declaraciones de los peritos. Es el mismo procedimiento. Bien, ahora tenemos pues también la prueba testimonial. Es importante que nosotros tomemos en cuenta la prueba testimonial. ¿Qué es un testigo? Pues es la persona, ¿verdad?, propuesta por un sujeto procesal y que comparece ante el tribunal de sentencia para narrar los hechos que conoce o que le constan sobre el litigio del juicio, ¿verdad? A la declaración que se realiza el testigo, pues se le llama testimonio, ¿verdad? Entonces, posteriormente, el presidente o juez del tribunal de sentencia procederá a verificar la presencia de los testigos propuestos que hayan comparecido y procederá a llamarlo uno a uno, ¿verdad? Comenzando por los ofrecidos por el Ministerio Público y continuará, ¿verdad?, con los propuestos por las demás partes. Así que recordemos, ¿verdad?, que igual que los peritos, así es con los testigos, es el mismo orden y método que se utiliza, ¿verdad? Es el mismo procedimiento. Se cita a los testigos igual que a los peritos, ¿verdad? Bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública. Tienen obligación de comparecer a prestar declaración testimonial, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta esto. ¿Qué sucede si un testigo no comparece al debate? Al tenor del artículo 379 del Código Procesal Penal, ante la incomparecencia pues del testigo, el presidente del tribunal o el juez unipersonal dispondrá, ¿verdad?, lo necesario para hacerlo comparecer por la fuerza pública, es decir, que se ordene la conducción y si estima pues conveniente el presidente del tribunal o el juez unipersonal decidirá la suspensión del debate, ¿verdad? Entonces, esto es lo que podría pasar. Pues seguidamente el presidente del tribunal o el juez unipersonal de sentencia pues identificará al testigo igual que el perito con su nombre y sus datos personales. ¿Se puede dar una reserva de datos de identificación del testigo? Sí. El testigo expresare, ¿verdad? Si el testigo pues expresa su negativa al comparecer a rendir declaración, obedece pues a temores por su seguridad personal o que su vida corra peligro en virtud de amenazas, coacción o intimidaciones, ¿verdad? Porque se puede dar el caso de que pues el testigo considere, ¿verdad?, que hay peligro. Entonces, así lo hará constar pues el juez, ¿verdad? En la práctica, pues la parte que lo propone puede ofrecer la declaración del testigo reservando sus datos. Se implica que contendrá pues los datos de identificación. Resulta importante, ¿verdad?, mencionar que ante el temor de la vida y la integridad física,
puede realizar la declaración a través de un medio de videoconferencia, ¿verdad? Porque también se puede dar de esta manera, porque también tenemos esta, esta facilidad actualmente, ¿verdad? De una videoconferencia. El testigo debe de ser protestado igual que el perito, ¿verdad? Y debe de ser advertido de que comete falso testimonio si no dijera la verdad. El presidente del tribunal o juez unipersonal, pues inmediatamente después de haberlo protestado, concederá la palabra, ¿verdad?, a la parte que lo propuso para que lo examine sobre la idoneidad, hechos y comparecencia al tribunal, ¿verdad?, debiendo responder el testigo, pues, al interrogatorio que se le haga. En este caso, pues prevalece, ¿verdad?, el principio de oralidad, pero hay ciertas excepciones en relación a este, ¿verdad? Como es la declaración de sordomudos, porque recordemos que ellos, pues, no se pueden expresar como nos expresamos, pues, normalmente, ¿verdad?, con la palabra hablada. Las declaraciones establecidas en el artículo 208, si nos dirigimos al artículo 208, nos damos cuenta, los presidentes y vicepresidentes del organismo del Estado, miembros del Estado, magistrados, diputados titulares, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, funcionarios judiciales de superior categoría, a los jueces respectivos, los representantes diplomáticos acreditados en el país, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el artículo 208. Los testigos residentes en el extranjero, ¿verdad? También es un caso de estos. Y también tenemos en los casos de la prueba anticipada establecida en el artículo 317 del Código Procesal Penal, que son los casos, ¿verdad?, de reconocimientos, reconstrucción, pericia o inspección, ¿verdad?, que por su naturaleza y características deban ser considerados como actos definitivos, que no pueden ser reproducidos, o cuando deba declarar un órgano de prueba que por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerlo durante el debate, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren estas excepciones. Posteriormente a este interrogatorio, el presidente o juez unipersonal del Tribunal de Sentencia concederá la palabra a los demás sujetos procesales para que de igual manera pues le realicen el examen y contraexamen correspondiente. Ahí finaliza la declaración del testigo y procedemos a otros medios de prueba, ¿verdad? Como lo es los documentos. El presidente del tribunal pues procederá, ¿verdad?, a diligenciamiento de los otros medios de prueba ofrecidos pues por los sujetos procesales, ¿verdad? Como siempre, comenzando con los del Ministerio Público y continuará con los propuestos por los demás. El presidente del tribunal pues concede la palabra al Ministerio Público para que se pronuncie en cuanto a la prueba documental ofrecida, los cuales serán leídos y exhibidos a los demás sujetos en la misma audiencia, pudiendo ser objetada, ¿verdad? El presidente
pedirá al Ministerio Público que se pronuncie sobre los medios de prueba, tales como grabaciones audiovisuales. Estos deberán ser reproducidos durante el debate, ¿verdad? El presidente pues también ordenará ponerla a la vista del abogado defensor y al acusado, así como de los demás sujetos procesales, pues la prueba presentada por el Ministerio Público, pudiendo ser objetada por estos otros sujetos procesales. De igual manera, se procederá a la recepción y diligenciamiento de otros medios ofrecidos por la defensa y el acusado y aquellos sujetos y los demás sujetos procesales. Pudiendo estas ser objetadas por el Ministerio Público, ¿verdad? Porque recordemos que también estos tienen derecho a ellas. Ahí finaliza esta recepción de la prueba de otros medios de prueba. Bien, el quinto paso del debate es el periodo de ofrecimiento de nuevas pruebas. Según el artículo 381, esta es una fase, ¿verdad?, no obligatoria y establece que el tribunal podrá ordenar aún de oficio la recepción de nuevos medios de prueba si en el curso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. En este caso, pues la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por un plazo no mayor de 5 días. Entonces, para el ofrecimiento de prueba, se debe de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 343 del Código Procesal Penal. El presidente del tribunal va a conceder la palabra al Ministerio Público, al abogado defensor, al querellante y los demás sujetos procesales que estén, para que se manifiesten, ¿verdad?, sobre el ofrecimiento y la aceptación de las nuevas pruebas que resulten indispensables, sobre el ofrecimiento, ¿verdad?, de las pruebas que resulten, ¿verdad? Entonces, si alguno de los sujetos ofrece nuevas pruebas, el presidente le concederá la palabra, ¿verdad?, a los demás sujetos procesales para que se manifiesten sobre la admisión o rechazo de la prueba ofrecida, ¿verdad? Es decir, que van a objetar esa prueba. El juez de una vez va o de inmediato pues resuelve, ¿verdad?, en relación a esta nueva prueba. El tribunal va a decidir si admite o rechaza la nueva prueba ofrecida, comunicándolo, ¿verdad?, a todos los sujetos procesales y continúa el desarrollo del debate. El tribunal de sentencia o el juez unipersonal pues puede suspender también la audiencia por un plazo no mayor de 5 días a petición de alguna de las partes para la incorporación y el diligenciamiento de esas nuevas pruebas ofrecidas y aceptadas en debate, ¿ya? Entonces, es importante que tomemos nosotros en cuenta esto. Asimismo, viene la discusión final y clausura. Según el artículo 382 de nuestro Código Procesal Penal, ¿verdad? Entonces, acá pues nosotros contamos con lo que es la conclusión, réplica de la discusión final, la palabra al agraviado que denunció el hecho, el derecho a la única palabra del acusado y el cierre del debate, ¿verdad? En eso consiste la discusión final y clausura del debate.
según el artículo 382 del Código Procesal Penal. Las conclusiones, ¿qué son las conclusiones? Son aquellos argumentos que presentamos las partes procesales ante el tribunal de sentencia sobre si se quebrantó la presunción de inocencia al acusado, si se produjo el hecho atribuido, ¿verdad? Si la prueba que se diligenció fue suficiente o no para acreditar el hecho, si se determinó la culpabilidad del acusado. Para eso son las conclusiones. El presidente del tribunal concederá, ¿verdad?, la palabra en su orden al Ministerio Público, seguidamente al abogado defensor y los demás sujetos procesales para que estos emitan pues sus conclusiones, ¿verdad? Posteriormente a esto, pues tenemos lo que es la réplica, ¿verdad? Establecía en el artículo 82 también, indica en el cuarto párrafo, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, en el cuarto párrafo, solo el Ministerio Público y el defensor del acusado podrá replicar, corresponderá al segundo la última palabra. La réplica se deberá limitar a la refutación de los argumentos advertidos que antes no hubieran sido objeto de informe. Entonces, en este caso, pues el tribunal, ¿verdad?, le dará la palabra únicamente al Ministerio Público y al abogado defensor. ¿Para qué? Para que éste emita pues su réplica, ¿verdad?, siendo el momento para refutar pues los argumentos adversos que surgieron en las conclusiones, únicamente sobre las conclusiones. Posteriormente viene lo que es la palabra al agraviado que denunció el hecho. Si tuviera presente, si estuviera presente, esta es la oportunidad procesal para que la víctima o el agraviado pues manifieste su interés, ¿verdad?, de que le sea resarcido el daño causado por el acusado, ¿verdad?, al cometer el hecho delictivo. Ahí es cuando, si usted es el abogado querellante, pues le debe de indicar a su cliente que debe de manifestar en ese momento que él desea que le sea resarcido el daño causado, ¿verdad?, a través de una indemnización económica. Posteriormente viene lo que es el derecho a la última palabra. Es importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, en su último párrafo del artículo 382, ahí establece la palabra al agraviado que denunció el hecho, y asimismo también, pues por último, el presidente preguntará al acusado si tiene algo más que manifestar, concediéndole la palabra y cerrará el debate. Entonces ahí es donde es el momento oportuno para que el acusado, si tiene algo más que manifestar, pues que lo haga, ¿verdad? Posteriormente viene la clausura del debate o decidir cierre del debate. El presidente del tribunal declara cerrado el debate y hace saber pues a los sujetos procesales que el tribunal se retira a la sala de audiencias para deliberar en sesión secreta, citando a los sujetos procesales, ¿verdad?, para que comparezcan ante dicho tribunal el mismo día y en la hora que se les indique
para escuchar el pronunciamiento de la sentencia, ¿verdad? No es de que vaya a dejar audiencia para unos 2, 3 o 15 días, no. Ese mismo día, pero por ejemplo en 1 hora o 2 horas que ellos van a analizar todo lo sucedido en debate. Posteriormente a esto, sé que en las diapositivas pues no está, pero es importante que nosotros analicemos que del artículo 383 al artículo 390 del Código Procesal, pues se encuentra lo referente a la deliberación de la sentencia. Los jueces en ese transcurso que nos dan de receso, pues deliberan, ¿verdad? Es decir, que inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces que hayan intervenido en el debate, pues pasarán a reunirse en una sesión secreta a la cual solo podrán asistir los 3 jueces o el juez unipersonal y el secretario, ¿verdad? Ahí se ordena la deliberación en el artículo 386, los miembros que la integran, que integran el tribunal, deberán deliberar sobre cuestiones planteadas, ¿verdad?, durante el desarrollo del juicio, como las cuestiones previas, existencia del delito, responsabilidad penal del acusado, calificación jurídica, es decir, el delito, pena a imponer, costas procesales y otras que establece el Código Procesal Penal. Posteriormente proceden a una votación. Corresponde a los integrantes del tribunal votar sobre cada una de las cuestiones antes mencionadas, ¿verdad? Con el objeto de darle pues valor, ¿verdad?, probatorio a esas pruebas y acreditación del hecho, ¿verdad?, referido a la acusación, ¿verdad? Para el efecto, pues los vocales deberán votar cada uno de las cuestiones, cualquiera que fuere el sentido de su voto, ¿verdad? Sobre las precedentes, resolviéndose por siempre mayoría, ¿verdad? El juez que esté en desacuerdo podrá razonar su voto. Recordemos que ellos pues utilizan para la valoración el sistema de la sana crítica razonada de conformidad con el artículo 385 de nuestro Código Procesal Penal. La reapertura del juicio será al momento, ¿verdad?, de estar deliberando, pueden suceder pues algunas cuestiones, ¿verdad?, de duda sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, lo cual se debe de determinar pues con base a la prueba que fue diligenciada en el juicio, ¿verdad? Entonces, posteriormente a esto, pues el pronunciamiento de la sentencia se va a basar en el artículo 390 del Código Procesal Penal. El tribunal de sentencia, pues nuevamente se va a constituir a la sala en la hora fijada para dar a conocer el fallo, ¿verdad?, que se va a dar. Será el pronunciamiento de una forma pública, siempre en el nombre del pueblo de la República de Guatemala, y deberá tratar sobre la condena o absolución del acusado. Así que la sentencia penal que emite el tribunal de sentencia puede ser absolutoria o puede ser condenatoria, ¿verdad? Absolutoria se entenderá libre de cargos en todos los casos, ¿verdad?
condenatoria se fijarán las penas, las medidas de seguridad y corrección que correspondan, ¿verdad?, en relación a la suspensión condicional de la pena, únicamente, ¿verdad?, las penas cuando fuere posible. Los requisitos los encontramos pues establecidos en el artículo 389 del Código Procesal Penal. Ahí se encuentran regulados los requisitos de la sentencia. Bien, así que con esto pues finalizamos nuestra clase de hoy, por lo que voy a proceder a darle lectura a nuestras preguntas para esta semana 14. Como siempre, quedo a la orden a través de nuestro correo del curso fg050@urural.edu.gt. Ahí estamos para servirles. La pregunta número 1 de la semana 14 es: ¿en qué consisten los alegatos de apertura en el debate? Semana 14, pregunta 2. ¿En qué es el derecho de réplica? Semana 14, pregunta 3. ¿Pueden variarse las formas de la recepción de la prueba? Esta pregunta se refiere a que si se puede alterar o la recepción el orden de la recepción de las pruebas. Lo vimos, entonces por eso es de que se los planteo de esta manera. Si se puede cambiar, modificar el orden de la recepción de las pruebas. Semana número 14, pregunta 4. ¿En qué consiste la prueba nueva en debate? Semana 14, pregunta 5. ¿Cuál es el fundamento legal para solicitar la absolución del acusado en el proceso penal? Bien, hemos llegado al final de nuestra clase, así que espero que todo esté bien, y si surgieron dudas, pues con mucho gusto estaré atento a sus correos para poder resolver las preguntas que ustedes tengan en relación a este tema. Así que ahí estamos para servirles. Les deseo una semana llena de éxitos, que se encuentren bien, y como siempre les deseo que tengan una semana exitosa y un buen fin de semana. Así que como siempre, para Universidad Rural de Guatemala, ustedes son lo más importante. Cuídese, que sabemos que por necesidad debemos de salir a trabajar, y si usted pues no debe de salir de casa, pues quédese en casa por usted y por su familia. Así que nos vemos el próximo sábado. Es un gusto verlos y bendiciones. Cuídese.